Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a Jesús de Nazaret. Amén. Doy gracias al Señor por la oportunidad, también a mis pastores por la confianza. Vamos a buscar la palabra de Dios, Mateo 12:43. Mateo capítulo 12, versículo 43 hasta el 45. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, para siempre su misericordia. Él murió, pero también resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Lo tenemos. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Bendita es mi Dios. Padre, glorifícate como tú acostumbras hacerlo, Dios mío. Padre, pon palabra en mi boca, Señor. No quiero palabra de emoción, no quiero palabra de hombre. Quiero palabra tuya, Señor. Una palabra de poder que liberte el cautivo. Una palabra de poder, Padre, que el que esté triste se vaya con gozo, Señor. Que el que esté, Padre, en sentencia de muerte, declaro vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu contrario a tu voluntad, Señor, lo ato y lo ligo en el nombre de Jesús. Declaro liberación. Todo espíritu del demonio lo ato, lo ligo. Todo espíritu de enfermedad sale de los cuerpos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de lascivia te va en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al que vive por los siglos. Le puse por título a esta predicación: nos están acechando. ¿Por qué nos están acechando y no nos están vigilando? Vigilando como que suena más bonito, ¿verdad? Pero vigilar es más prudente que acechar. Y hay un enemigo que nos acecha. Aquel que acecha está buscando una oportunidad. El ladrón acecha su presa para robar. Y la palabra dice en San Juan 10:10 que el ladrón no ha venido sino para hurtar, para matar y destruir. Pero lo bueno de esto es que hay uno que está acechando, pero hay otro que está vigilando. Aleluya, amén. Dios siempre tiene un atalaya. Dios siempre tiene sus ángeles que nos avisa cuando viene el mar. Nos avisa cuando hay una acechanza. Y si vemos lo que hemos leído, la palabra dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros tenemos que saber que este evangelio no es un juego. Tenemos que saber que tenemos un enemigo que nosotros
pertenecíamos a Él. Esto es igual que cuando tú estás en una banda de narcotraficantes, cuando tú estás en la banda, en la mafia. Cuando tú sales de la mafia, automáticamente tú eres perseguido para matarte. Por cuanto en la mafia hay unos códigos que se le enseña a ese individuo. Como ese individuo conoce ese código, tiene que salir de él porque lo va a difamar. En el caso de nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados. Nos tenía presos Satanás, pero el Señor nos ha revelado una verdad para que la prediquemos, pero Él no quiere que la prediquemos, no quiere que se sepa. Pero como Él no quiere que se sepa, quiere detener el propósito de Dios en ti. ¿Cómo Él detiene el propósito de Dios en ti? Cuando te acecha para que tú caigas, para el plan de Dios retroceda. Cuando le fallamos a Dios, retrocedemos, porque empiezan las acusaciones. Empieza a ministrarnos el espíritu inmundo cuando le fallamos a Dios, aún estando en Dios, aún estando en santidad, le podemos fallar a Dios. Pero después que le fallamos, empieza la acusación del tentador, de que le gusta acusar. En este caso, leímos, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Es claro, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando nosotros estábamos sin Dios, estábamos llenos de espíritu inmundo que nos llevaba a hacer cosas que a Dios no le agradaba. Porque ese es el plan de Satanás, que cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, eso no estamos enemitados con Dios. Entonces, esos espíritus inmundos era que nos llevaban a tener mujeres ajenas. Ese espíritu era que nos llevaba a la discoteca a hacer todas las cosas que a Dios no le agrada. Ese espíritu era que nos llevaba a discutir con los demás. Ese espíritu era que nos llevaba a pelear, era que nos llevaba a chimear. Entonces ese espíritu salió de nosotros. Por eso dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Cuándo sale del hombre? Cuando el hombre se arrepiente y confiesa a Jesús, como dice la palabra, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú confiesas esa oración, automáticamente el Espíritu que mora en ti se va. Entonces viene el Espíritu Santo en ti, como dice la palabra, San Juan 14:23, el que guarda mi palabra, este es mi discípulo, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, después de eso, mora el Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Que cuando ese Espíritu sale, dice la palabra, anda por lugares secos. ¿Cuáles son esos lugares secos que él busca? El que no ora, el que no lee, el que no ayuna, el que no vigila, el que tiene pecado oculto. ¿Cuáles son los pecados ocultos? Lo que tú no confiesas. Cuando tú vas a tu intimidad y tú le fallas a Dios, tienes que confesarle todo lo que hiciste. Todos pecamos, pero lo que hemos conocido, la gracia, nos acercamos a Dios para alcanzar gracia en el oportuno socorro y le confesamos. El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Amén. Entonces este espíritu, el Señor lo reprenda, cuando sale, anda buscando el hermanito frío. El hermanito que no entiende nada de Dios. Y viene y lo toma. Pero dice la palabra que cuando sale y ve que todo el mundo está lleno de Dios, que todos estamos en búsqueda, entonces quiere volver para donde salió, que somos los que estamos ahora buscando a Dios, los que estamos vigilando, orando. Él está ahí pendiente para poder entrar. Pero dice la palabra que cuando ve que la casa está desocupada, está barrida y limpia, va y busca 7 espíritus pobres. ¿Cuándo está limpia? Cuando mora el Espíritu Santo. Si vimos la palabra en una historia en Marcos 5,
1, nada más escúcheme. Marcos 5, 1 en adelante. Había un hombre, le llamaban el endemoniado de Gadareno. Este hombre tenía unos demonios que lo atormentaban. Dice la palabra que andaba en los sepulcros, se cortaba, hacía tantas cosas, le ponían cadena y las rompía, le ponían grillo y la desmenuzaba. Este hombre tenía un poder sobrenatural porque no era humano ese poder. Entonces Jesús va camino a esa ciudad de Gadara y los espíritus que están en este hombre se encuentran con Jesús y va y se arrodilla ante Jesús y le dice, y luego Jesús le dio, 5:34. Vamos a leer 35. Perdón. Vamos a leerlo desde el 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Escuchen esto, dice un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podría atarle ni aún con cadenas. Escuchen esto. ¿Quién tenía la morada en los sepulcros? ¿El hombre? No, el espíritu. Y el espíritu lo llevaba a los sepulcros. ¿Saben cómo se llama ese espíritu? Que el Señor lo reprenda. Que muchas personas dicen, no, que eso no es nada, que vamos a hacer esto. Cuando hacen fiesta de palo, el que visita eso, ningún cristiano puede ir a una fiesta de palo, ni a unos rezos, ni a una hora santa, porque eso es culto a Satanás. Señor lo reprenda, se llama el varón del cementerio, así le llaman, y tomó a este hombre y lo llevaba, ese espíritu, pero más adelante vemos cuánto espíritu tenía este hombre, en ese cuerpo operaban, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, este hombre ni dormía, este hombre no tenía vida. El espíritu lo atormentaba de una manera sobrenatural. Por eso algunos de nosotros no podíamos estar tranquilos en la casa, teníamos que salir, teníamos que pasear, tenemos que ir allí a hacer algo, tenemos que estar ocupados, porque hay una sensación en nosotros en el que no tiene a Dios, que no puede estar en su casa, no puede darle calor a la familia, por cuanto ese espíritu lo pone rápido para que salga a andar. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién dijo esto? ¿El hombre? No, el espíritu que estaba en el hombre. Dijo, te conjuro por Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, mira, aquí hay una explicación. Está hablando en singular todo. Respondió y le dijo. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llama a él? Le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí acerca del monte un gran hato de cerdo paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Escucha esto. Los espíritus inmundos, el Señor los reprenda, tienen que manifestarse en cuerpos. Ellos moran en las regiones celestes, pero cuando nosotros le damos una oportunidad, ellos llegan.
a los cristianos que están en Dios. Dios ha sido bueno conmigo, ha tenido mucha misericordia conmigo, con cada uno de nosotros. Nosotros le hemos fallado a Dios, pero Dios no ha permitido que nos poseen. Sí tenemos diversa facilidad de que ellos nos atormenten en momentos por una turbación cuando fallamos, pero no nos poseen por la gracia. Pero cuando el cristiano se mantiene practicando un pecado constante, sí entran y moran. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si usted no sabía, sí se va. Él se contrita y nos avisa todo, pero cuando pecamos ya de diferente manera, se va. ¿Por qué? Porque ministros que eran poderosos en Dios, que Dios lo usaba con poder, sanando y parando en muertos, están en el mundo. Si están en el mundo, ¿por qué no tienen el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque de tanto fallar, el Espíritu Santo se va y el que estaba acechando con 7 peores volvió. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, que aún tenga 7, tenga 14, tenga 28, tenga 56, Dios nos ha guardado, amén. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes. Si vemos la historia de Saúl, este hombre, Dios le dijo que hiciera algo y no lo hizo. Dios le dijo, quiero que vaya de Amalek y mate a todo el mundo, ganado, todo. Y él no lo hizo como Dios le dijo. Dejó el ganado más fuerte y más robusto, dique para sacrificárselo a Jehová. Pero él no se agradaba del sacrificio, era de la obediencia. Dice la palabra en 1 Samuel 16, 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cuándo vino ese espíritu malo sobre Saúl? Cuando desobedeció. Pero Dios tenía a alguien preparado, a un adorador, a uno que tenía unción, que estaba lleno de Dios, para cuando tocara, él fuera libre, tuviera alivio. Nosotros, lo que tocamos, lo que ministramos, tenemos que estar en una búsqueda constante, buscando la presencia de Dios, para que cuando vengan los amigos que no conocen a Dios, vienen turbados, vienen con un espíritu que le atormenta, sean libres. Amén. Somos llamados a eso, amén. Sigue diciendo, y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Escucha esto, como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viendo a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. O sea, el hombre ya estaba libre. Ese espíritu se había ido. Por eso nosotros ahora tenemos paz. Porque ese espíritu que estaba en nosotros se ha ido. Pero si nos descuidamos, puede volver. Si nos descuidamos en la búsqueda en Dios, puede volver. Si seguimos pecando deliberadamente, el espíritu puede volver y hacer lo que él quiere. Vuelvo y les reitero, gracias por Jesucristo. No estoy predicando esto para asustarlo. Escuchen esto. Es para concientizarnos que esto no es un juego. Esto es de muerte a vida. Este evangelio, esto es real. Por eso hay tantas cosas malas en el mundo y la persona no lo sabe. ¿Por qué tantos atracos? ¿Por qué tantos robos? La persona no entiende
que hay uno, que el Señor lo reprenda, que se llama el príncipe de este siglo, que le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Dios, cuál es la imagen de Jesucristo. Entonces estas personas están siendo movidos por esos espíritus para que maten, para que roben. Por eso hay personas que conocieron a Dios un día, se fueron al mundo y se suicidaron, se quitaron la vida, porque vino un espíritu sobre ellos y les ministró que se matase. Por eso las personas se matan, por eso se quitan la vida, porque los espíritus, el Señor los reprenda, lo toman, por cuanto tienen puerta abierta. Pero la sangre de Jesucristo nos guarda y nos guía a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Me gusta la historia de Sansón también. Otro hombre que el poder de Dios estaba sobre él. Un hombre con renombre, porque la fuerza que este hombre tenía era sobrenatural. Y los filisteos querían saber de dónde venía esa fuerza. Pero el hombre se puso a inventar primeramente con una ramera. Si lo leemos, Jueces 16, del 1 en adelante, él tuvo con una ramera primero, una mujer prostituta. Y después fue que conoció a esta mujer, a Dalila. Entonces el 16:20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mientras nosotros estamos bien con Dios, mientras Dios tiene misericordia con nosotros, vamos a vencer lo que sea. No importa los momentos difíciles, Dios nos va a ayudar a vencer. Me gusta esto, que Sansón, después a lo mucho tiempo de fallar tanto y de creer que todo le iba a salir bien, le pide perdón a Dios. Dice la palabra que lo primero que le hicieron a Sansón, todos conocemos la historia porque la han dado hasta en novela. Dicen películas, pero es novela en la televisión. La han dado. Dice la palabra que lo primero que hicieron fue que le sacaron los ojos. Al cristiano primeramente se le va la visión espiritual. Tipo de la visión espiritual que no entendemos cuando estamos muy mal. Este hombre, dice la palabra, que lo estaba siendo escarnecido, burlándose de él. Porque eso es lo que quiere Satanás, que cuando nosotros le fallamos, y nos vamos al mundo, allí están esperándonos. ¿Cómo nos está esperando? Claro, en los cuerpos que empiezan a burlarse. Tú no eres el cristiano, tú no eres el que predicaba, tú no eres el que decía aleluya y gloria a Dios. Tú me decías esto, yo te dije que nada más era 2 meses que te daba. Pero un espíritu en el cuerpo que te está acusando, por cuanto tú estabas en los caminos de Dios y volviste atrás. Entonces a Sansón se burlaban de él. Dice la palabra que un joven lo llevaba de mano y él le dice al joven, llévame a la columna central del edificio para yo agarrarme allí. Él con su sabiduría. Dice la palabra que el joven lo condujo a la columna y él se agarró de la columna. Cuando se agarró de esa columna dijo, Señor, clamó a Jehová y dijo, dame una oportunidad más, Señor. Y dice la palabra que Dios le dio la oportunidad más. Dice, voy a morir aquí con todo ello. Y movió la columna. Dice la palabra que todos murieron. Los que estaban abajo en la azotea y encima habían como 3,000. Todos murieron. Sí, Dios le dio una oportunidad a Sansón. Pero nosotros no tenemos que pasar lo que pasó Sansón para pedir esa oportunidad. La oportunidad es ahora. De decir, Dios mío, ayúdame. Yo lo digo también cada rato a Dios. Ayúdame a seguirte firme. Perdona mis pecados. Yo sé que te he fallado. Todos le fallamos a Dios. Pero en este caso, pues, nos tenemos que fortalecer en la búsqueda en Dios. Orando, leyendo y ayunando. No es con nuestra propia fuerza. Esto es una fuerza espiritual que solo la pelea Dios en nosotros a través de una búsqueda y de un conocimiento en Dios. Amén. Seguimos. Y comenzaron a rogarle, lo cual es de nuevo, que se fuera de sus contornos. Escucha esto. La persona, los dueños de los cerdos, empezaron a decirle a Jesús que se vaya de esa ciudad, porque la ganancia de ellos en los cerdos era más que la vida que era salva.
A veces la persona pone sus ojos más en lo terrenal que en lo espiritual. Por cuanto esas personas no entendían que el valor que tenía ese hombre, le rogaban, vete de aquí, tenían miedo. Y así hay personas en la misma iglesia, pastores, que no quieren que se predique la sana doctrina para que las personas sean salvas. Se predique un evangelio cómodo para que todos se mueran, para que él tenga su dinero cómodo también. Pero aquí es que nosotros tenemos que estar firmes para llegar al cielo, porque somos predestinados para la vida eterna, predestinados. No es que sí, la palabra dice que estamos sentados en los lugares celestiales, pero cuando permanecemos en la doctrina de Cristo, amén. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que se dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A eso somos llamados, a predicarle a nuestra familia y a nuestros amigos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos hizo libres. Cuando yo fui a Santo Domingo, allá muchas personas, cuando uno se convierte y sale del pueblo de donde es uno y escucha que uno se convirtió, ellos tienen una idea, como conocen a algunos cristianos que son medio turbios, tienen la idea que uno es así también. Cuando yo voy, muchos pensaban que iban a seguir tomando y que yo iba a seguir desbaratando dinero, pero lamentablemente no fue así, para gloria de Dios, porque Dios en su misericordia me llevó transformado. Y ellos decían, gloria a Dios, sí, en verdad, Dios te cambió. En verdad eres cristiano. Escucha esto, tengo un hijo con una mujer bien tremenda que nunca ha creído que yo era cristiano. Pero cuando yo voy allá, ella decía, la verdad que ahora sí eres cristiano. Por cuanto uno en la ignorancia sin Dios le hizo daño a muchas personas, uno inconsciente de un conocimiento que no tenía en Dios, pero uno sabe que está haciendo daño y que es malo, que uno es malo, pero cuando venimos a la luz de la palabra, nos damos cuenta que era el que operaba en nosotros. Andaba en la mentira, andaba en la falsedad, pero nosotros ahora tenemos que hacer contrario a todo eso que hicimos y dar fruto de arrepentimiento y fruto digno en Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Nosotros en la búsqueda de Dios, las personas van a ver nuestro testimonio y se van a maravillar. Y cuando tengan una situación, una necesidad, van a recordarse de ti, van a pensar en ti. Wow, pero yo estoy viviendo esta situación, yo puedo cambiar esa situación también, porque fulano era así, 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 y Dios lo cambió. Déjame yo ir a los pies del Señor, que Él es el único que puede cambiarme. Amén. Aleluya. Escucha lo que dice la palabra en Lucas 9:63. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, no podemos volver atrás. El enemigo nos está acechando para hacernos trizas. La Biblia dice que el más fuerte, lo débil de Dios, es más fuerte que los hombres. Está hablando que aquí en Dios, aunque usted se sienta débil, aunque usted esté viviendo una situación difícil, fuera de Dios es más difícil. Aquí podemos vencer todo obstáculo, toda situación, por más bajo espiritual que esté, por más floja que esté tu fe, aquí ayudándonos unos con otros y no comiéndonos, podemos vencer. Cuando el hermanito está pasando por una situación, ayudarle, darle una palabra de aliento, una palabra que lo levante, una palabra que le dé vida, no palabra de muerte. Y nosotros juntos vamos a vencer. Amén. Caminando en Cristo. Amén. Entonces la palabra sigue diciendo que el Espíritu
va con él y busca 7 espíritus peores. Y el peor estrado de ese hombre viene a ser peor que el primero. O sea que lo que hacíamos antes no es nada para si volvemos atrás ahora. Para atrás ni para peinarse. Para atrás ni para coger impulso. Yo le digo a Dios, Señor, si un día tú me declaras un pecado, escuchen esto, si tú me avergonzares con un pecado, ¿por qué digo me avergonzar o me declares? Porque todos pecamos, pero Dios es bueno que no nos avergüenza. Pero yo le digo, si un día tú me avergonzares, si un día yo caigo y tú me avergüenzas, ayúdame a pedirle permiso al pastor para el mundo. Porque no todos conocemos a Dios como hay que conocerlo, para no criticar a uno que cae en un pecado. Porque, por ejemplo, esto que yo estoy predicando, si el Señor me guarde, si yo caigo mañana y hay uno que está turbio ahí, se va dolido. Y cuando yo caigo se pone alegre. Porque la palabra que yo le prediqué le dio duro. Entonces cuando esa palabra le da duro y me ve a mí en el mundo, se pone alegre. Por cuanto no tiene la capacidad para entender que es la palabra de Dios que quiere arreglar nuestra vida. Y que cuando estamos mal tenemos que darle gracias a Dios. ¿Ustedes creen que casi 11 años tengo congregándome aquí? Yo he estado sentado aquí y he sido perfecto. No, la palabra me ha chocado, me ha golpeado, pero yo digo gracias, Señor. Usted me oye siempre adorando a Dios, alabando a Dios. ¿Usted cree que para ocultar que yo soy perfecto? No, es dándole gracias a Dios. Y cuando se predica esa palabra, usted tiene que orar por el ministro que está predicando la palabra de verdad, para que el Señor lo guarde. Amén. No desearle que está predicando que se vaya al mundo y odiarlo. Porque entonces hay un espíritu diferente en los dos. El que está predicando la palabra de Dios, que Dios lo está usando para cambiarte, y tú que te estás deseando que fulano falle. Entonces ese espíritu que está en ti no es el que está limpio. No es, esa casa no está organizada. Esa casa no está barrida. Entonces, como no está barrida, el espíritu viene y habita más en ti. ¿Y qué empieza? A endurecerte el corazón. Y tú, como te endurece el corazón, te entorpece más. Y cuando te predican, no entiendes. Por cuando no le da cabida a la palabra. Por cuando no prepara tu corazón para recibir, aunque sea malo. Porque la palabra, cuando es dura, es la buena. Amén. Si aquí se predicara un evangelio suave, yo no estuviera aquí. No estuviera aquí. Eso es lo que me mantiene a mí aquí, la prédica dura, la prédica fuerte. Porque si nos acomodamos a la prédica cómoda, se va a llenar la iglesia llena, pero todo el mundo, cuando muere, perdieron su tiempo aquí. Porque ¿qué le vale al hombre que granjare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La recompensa la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él nos ha hecho libres y nos ha salvado para darnos vida eterna. Y si nosotros nos amamos uno con otro, tenemos el Espíritu de Dios. Entonces estamos libres, estamos limpios, como dice la palabra. Yo soy, San Juan 8:12, Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros tenemos que proyectar esa luz en amor y buscando la presencia de Dios. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Puesto de pie.
mentira, andaba en la falsedad. Pero nosotros ahora tenemos que hacer contrario a todo eso que hicimos y dar fruto de arrepentimiento y fruto digno en Dios. Amén. Gloria a Dios. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Nosotros en la búsqueda en Dios, las personas van a ver nuestro testimonio y se van a maravillar. Y cuando tengan una situación, una necesidad, van a recordarse de ti, van a pensar en ti. Wow, pero yo estoy viviendo esta situación, yo puedo cambiarla esa situación también, porque fulano era así, 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 y Dios lo cambió. Déjame yo ir a los pies del Señor, que Él es el único que puede cambiarme. Amén. Escucha lo que dice la palabra en Lucas 9:63. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, no podemos volver atrás. El enemigo nos está acechando para hacernos triza. La Biblia dice que más fuerte, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Está hablando que aquí en Dios, aunque usted se sienta débil, aunque usted esté viviendo una situación difícil, fuera de Dios es más difícil. Aquí podemos vencer todo obstáculo, toda situación, por más bajo espiritual que esté, por más floja que esté tu fe, aquí ayudándonos unos con otros y no comiéndonos, podemos vencer. Cuando el hermanito está pasando por una situación, ayudarle, darle una palabra de aliento, una palabra que lo levante, una palabra que le dé vida, no palabra de muerte. Y nosotros juntos vamos a vencer, caminando en Cristo. Amén. Entonces la palabra sigue diciendo que el espíritu va con él, busca 7 espíritus peores. Y el peor estrado de ese hombre viene a ser peor que el primero. O sea que lo que hacíamos antes no es nada para si volvemos atrás ahora. Para atrás ni para peinarse. Para atrás ni para coger impulso. Yo le digo a Dios: Señor, si un día tú me declaras un pecado, escuchen esto, si tú me avergonzares con un pecado, ¿por qué digo me avergonzare o me declare? Porque todos pecamos, pero Dios es bueno que no nos avergüenza. Pero yo le digo, si un día tú me avergonzares, si un día yo caigo y tú me avergüenzas, ayúdame a pedirle permiso al pastor, pararme en el frente y reconocerlo, pero no irme al mundo. Porque el mundo no tiene misericordia. Aunque el hermano te critique, no te vaya al mundo. Porque no todos conocemos a Dios como hay que conocerlo, para no criticar a uno que cae en un pecado. Porque, por ejemplo, esto que yo estoy predicando, si el Señor me guarde, si yo caigo mañana y hay uno que está turbio ahí, se va dolido. Y cuando yo caigo se pone alegre, porque la palabra que yo le prediqué le dio duro. Entonces cuando esa palabra le da duro y me ve a mí en el mundo, se pone alegre. Por cuanto no tiene la capacidad para entender que es la palabra de Dios que quiere arreglar nuestra vida. Y que cuando estamos mal tenemos que darle gracias a Dios. ¿O ustedes creen que casi 11 años tengo congregándome aquí? Yo he estado sentado aquí y he sido perfecto. No, la palabra me ha chocado, me ha golpeado, pero yo digo gracias, Señor. Usted me oye siempre adorando a Dios y alabando a Dios. ¿Usted cree que para ocultar de que yo soy perfecto? No, es dándole gracias a Dios. Y cuando se predica esa palabra, usted tiene que orar por el ministro que está predicando la palabra de verdad, para que el Señor lo guarde. Amén. No desearle a que está predicando que se vaya al mundo y odiarlo. ¿Por qué entonces? Hay un espíritu diferente en los dos. El que está predicando la palabra de Dios, que Dios lo está usando para cambiarte, y tú que te estás deseando que fulano falle. Entonces ese espíritu que está en ti no es el que está limpio. No es, esa casa no está organizada. Esa casa no está barrida.
Entonces, como no está barrida, el Espíritu viene y habita más en ti. ¿Y qué empieza? A endurecerte el corazón. Y tú, como te endurece el corazón, te entorpece más. Y cuando te predican, no entiendes. Por cuanto no le da cabida a la palabra. Por cuanto no prepara tu corazón para recibir, aunque sea malo. Porque la palabra, cuando es dura, es la buena. Si aquí se predicara un evangelio suave, yo no estuviera aquí. No estuviera aquí. Eso es lo que me mantiene a mí aquí, la prédica dura, la prédica fuerte. Porque si nos acomodamos a la prédica cómoda, se va a llenar la iglesia llena, pero todo el mundo, cuando mueren, perdieron su tiempo aquí. Porque ¿qué le vale al hombre que granjare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La recompensa la pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él nos ha hecho libre y nos ha salvado para darnos vida eterna. Y si nosotros nos amamos uno con otro, tenemos el Espíritu de Dios. Entonces estamos libres, estamos limpios, como dice la palabra. Yo soy San Juan 8:12. Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros tenemos que proyectar esa luz en amor y buscando la presencia de Dios. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Puesto de pie.